Summa Teológica, parte segundo, AE, cuestión 62. La restitución. Corresponde a continuación tratar de la restitución. Q2. Schesiswinter. Acerca de esto se plantean 8 preguntas. ¿De qué virtud exacto es necesario para la salvación restituir todo lo hurtado? ¿Es preciso restituir más de lo sustraído? ¿Debe uno restituir lo que no ha quitado? ¿Debe restituirse aquel de quien se tomó? ¿El que ha quitado algo está obligado a restituir? ¿Es algún otro? ¿Debe restituirse inmediatamente? Artículo 1. La restitución. ¿Es acto de la justicia conmutativa? Lat. Objeciones por las que parece que la restitución no es acto de la justicia conmutativa. 1. La justicia tiene por objeto lo debido, pero del mismo modo que la donación puede realizarse de lo que no se debe, así también la restitución. Luego la restitución no es acto de ninguna clase de justicia. 2. Lo que ya pasó y no subsiste no puede ser restituido, pero la justicia y la injusticia tratan sobre acciones y pasiones que no permanecen, sino que pasan. Luego la restitución no parece ser acto de ninguna clase de justicia. 3. La restitución es como cierta compensación de lo que se ha sustraído, pero se puede sustraer al hombre algo no solo en el cambio, sino también en la distribución, como por ejemplo, cuando uno, al distribuir, da a alguien menos de lo que debe poseer. Luego la restitución no es más un acto de la justicia conmutativa que de la justicia distributiva. Contra esto está el hecho de que la restitución se opone a la sustracción, pero sustraer una cosa ajena es un acto de injusticia cometido en los cambios. Luego la restitución es un acto de la justicia que dirige las conmutaciones. Respondo, restituir no parece ser otra cosa que poner de nuevo a uno en posesión o dominio de lo suyo. Por eso, en la restitución hay una igualdad de justicia según la compensación de cosa a cosa, lo cual pertenece a la justicia conmutativa. Por consiguiente, la restitución es un acto de la justicia conmutativa, y esto tanto cuando la cosa de uno está en poder de otro por voluntad de aquel, como ocurre en el préstamo o depósito, como cuando está contra su voluntad, como en la rapiña o el hurto. A las objeciones 1. Lo que no se debe a otro no es suyo, propiamente hablando, aunque en alguna época lo fuese. Y, por consiguiente, más parece existir una nueva donación que una restitución cuando uno devuelve a otro lo que no le debe. Sin embargo, tiene alguna semejanza de restitución, puesto que la cosa es materialmente la misma. Con todo, no lo es según la razón formal que la justicia considera, y que consiste en la pertenencia a alguien, de ahí que no se llame propiamente restitución. 2. El nombre de restitución, en cuanto que implica cierta reiteración, supone la identidad de la cosa. Por tanto, según la primera significación del nombre, la restitución parece tener lugar principalmente en las cosas exteriores, que, permaneciendo idénticas, no sólo en cuanto a su sustancia, sino también en el derecho de dominio, pueden pasar de uno a otro, pero así como el nombre de conmutación ha sido trasladado de estas cosas a las acciones o pasiones que pertenecen al respeto, injuria, daño o provecho de alguna persona, así también el nombre de restitución fue aplicado, en un sentido derivado, a las cosas que, aunque no permanecen realmente, sin embargo, subsisten en sus efectos, ya corporales, como cuando el cuerpo es maltratado por golpes, ya en la opinión de los hombres, como cuando uno queda difamado por palabras injuriosas o rebajado en su honor. 3. La compensación que el que distribuye hace a aquel a quien dio menos de lo que le debía, se fija según la proporción de cosa a cosa, de modo que debe darle tanto más cuanto es la diferencia entre lo que ha recibido y lo que se le debía, y por esto ya pertenece a la justicia conmutativa. Artículo 2. ¿Es necesario para la salvación restituir lo que se ha quitado? Lat. Objeciones por las que parece que no es necesario para la salvación restituir lo que se ha quitado. 1. Lo imposible no es de necesidad para la salvación. Ahora bien,
Algunas veces es imposible restituir lo que se ha quitado. Por ejemplo, cuando uno quitó a otro un miembro o la vida, luego no parece ser de necesidad para la salvación el que uno restituya lo que quitó a otro. Tú, cometer algún pecado no es de necesidad para la salvación, porque de este modo el hombre quedaría perplejo. Ahora bien, a veces lo que se ha robado no puede restituirse sin pecado, como por ejemplo, cuando uno ha quitado a otro la fama diciendo verdad. Luego el restituir lo quitado no es necesario para la salvación. 3. Lo que ya está hecho no puede impedirse que haya sido hecho, pero algunas veces a una persona se le quita su honra por el hecho de haber soportado que otro le vitupere injustamente. Luego no puede restituírsele lo que se le ha sustraído, y por consiguiente, no es de necesidad para la salvación restituir lo quitado por el que impide a otro la consecución de un bien parece que se lo arrebata, pues y estar a un paso de conseguir algo es como si ya se poseyese, como dice el filósofo en Sunde Physic. Pero cuando uno impide a otro conseguir una prebenda o algo semejante, no parece que esté obligado a restituirle la prebenda, porque muchas veces no podría. Luego el restituir lo quitado no es de necesidad para la salvación. Contra esto está Agustín, que dice: no se perdona el pecado sin restituir lo que se sustrajo. Respondo: la restitución, como se ha dicho, 1. Es un acto de la justicia conmutativa que consiste en cierta igualdad. Por esto, restituir implica la devolución de aquella cosa que injustamente fue quitada, pues por medio de esta nueva entrega se restablece la igualdad. Pero si se quitó algo con justicia, se produciría desigualdad al restituir, pues la justicia consiste en la igualdad. Luego, siendo de necesidad para la salvación el conservar la justicia, si hubiese que restituir lo que injustamente se ha quitado a alguien, es necesario para la salvación. A las objeciones 1. En las cosas en que no se puede restituir lo equivalente, es suficiente que se recompense lo que sea posible, como también acerca de los honores que se refieren a Dios y a los padres, como dice el filósofo en Way to Ethic. Por tanto, cuando lo que se ha quitado no es posible restituirlo por algo igual, debe hacerse la compensación del modo que sea posible. Por ejemplo, cuando uno le ha quitado a otro un miembro, debe recompensarle en dinero o en algún honor, considerada la condición de ambos según el juicio de un hombre prudente. 2. Uno puede arrebatar a otro la fama de 3 maneras. 1. Diciendo la verdad y con justicia. Por ejemplo, cuando una persona denuncia el crimen de otra, observando las normas legales, y entonces no está obligado a la restitución de la fama. Otra, diciendo cosas falsas e injustamente, y entonces está obligado a restituir la fama confesando que había hablado falsamente. Tercera, diciendo la verdad pero injustamente. Por ejemplo, cuando uno descubre un crimen de otro indebidamente, y en tal caso está obligado a restituir la fama en cuanto pueda, pero sin mentir. Por ejemplo, diciendo que se ha expresado mal, o que injustamente le ha difamado. O bien, si no puede restituirle la fama, debe recompensarle de otra manera, como se ha dicho antes. Ad 1. 3. La acción del que ha inferido una afrenta no puede impedirse que haya sido hecha. Sin embargo, sí puede hacerse que su efecto, es decir, la disminución de la dignidad de la persona en la opinión de los hombres, se repare por muestras de respeto. Pot. Uno puede impedir que otro obtenga una prebenda de muchas maneras. Una, justamente, por ejemplo, si uno, buscando el honor de Dios o la utilidad de la Iglesia, procurase que la prebenda fuese dada a alguna persona más digna, y en este caso, en modo alguno, está obligado a la restitución o a hacer alguna compensación. Otra, injustamente, por ejemplo, intentando el perjuicio de aquel a quien se impide la adquisición de la prebenda por odio, venganza u otra causa de esta índole, y entonces se impide que la prebenda se dé al que es digno, aconsejando que no se le confiera antes de que se haya resuelto que se le dé, está obligado a alguna compensación atendidas las condiciones de las personas y del negocio según el juicio de un hombre sabio. Sin embargo, no está obligado a restituirle un valor igual, porque aún no lo había obtenido
y podía por muchas causas haber quedado excluido de ella. Mas si ya estaba resuelto que se diese la prebenda a alguien, y uno por indebida causa procura que sea revocada la orden, es lo mismo que si ya tenida se la quitase, y por consiguiente está obligado a la restitución de un valor igual, sin embargo, según sus posibilidades. Artículo 3. ¿Basta restituir simplemente lo que injustamente se ha quitado? Lat objeciones por las que parece que no basta restituir simplemente lo que injustamente se ha quitado. 1. Se dice en ex 22,1: si alguno hurtase buey u oveja y los matare o vendiere, restituirá 5 bueyes por un buey y 4 ovejas por una oveja. Pero todos están obligados a observar el precepto de la ley divina. Luego el que hurta está obligado a restituir el cuádruplo o el quíntuplo. Tú, todas las cosas que han sido escritas para nuestra enseñanza fueron escritas, como se dice en Rom 15,4, pero en Leset 19,8 se lee: si en algo he defraudado a alguien, le devolveré el cuádruplo. Luego el hombre debe restituir multiplicado lo que injustamente ha sustraído. 3. A nadie puede quitarse justamente lo que no tiene que dar, pero un juez quita justamente más de lo robado al que lo hurtó, imponiéndole una multa. Luego el hombre debe pagarla, y de este modo no es suficiente devolver simplemente lo que se robó. Contra esto está el hecho de que la restitución reduce a la igualdad lo que se sustrajo injustamente. Ahora bien, al restituir simplemente lo mismo que tomó, uno restaura esa igualdad. Luego solamente tiene que restituir tanto cuanto sustrajo. Respondo: cuando alguien toma injustamente la cosa ajena, hay que considerar dos consecuencias. Una es la desigualdad objetiva, que algunas veces puede ocurrir sin faltar a la justicia, como es claro en los préstamos, y otra es la culpa de injusticia, que puede coexistir también con la misma igualdad real. Por ejemplo, cuando uno intenta inferir violencia, pero no llega a causarla, en cuanto a la primera de estas consecuencias, se remedia con la restitución, en cuanto que por ella se repara la igualdad, para lo cual es suficiente que se restituya tanto cuanto se tuvo del otro. Pero en lo concerniente a la culpa se aplica el remedio por la pena, cuya imposición pertenece al juez. Por consiguiente, antes de que el reo sea condenado por un juez, no está obligado a restituir más de lo que tomó, pero, después de condenado, está obligado a pagar el castigo. A las objeciones 1. De lo expuesto se deduce claramente la contestación al primer argumento, porque la ley allí citada determina el castigo que debe ser aplicado por el juez, y aunque nadie está obligado a observar los preceptos judiciales después de la venida de Cristo, como se ha probado anteriormente, 1.2q, 104a. 3. Sin embargo, en la ley humana puede establecerse lo mismo o cosa semejante, y sobre ello habrá igual razón. Zaqueo habló como queriendo dar más de lo que debía por supererogación. De ahí que dijese antes: doy a los pobres la mitad de todos mis bienes. 3. El juez, condenando justamente, puede exigir del culpable algo más a título de multa, la cual, sin embargo, no era debida antes de que fuera condenado. Artículo 4. Debe restituirse lo que no se quitó. Lat. Objeciones por las que parece que debe restituirse lo que no se quitó. 1. El que infiere daño a alguien está obligado a repararlo, pero a veces uno daña a otro en más de lo que quitó. Por ejemplo, cuando uno desentierra las semillas, daña al que las sembró en toda la cosecha venidera, y por tanto, parece que está obligado a su restitución. Luego uno está obligado a la restitución de lo que no ha sustraído. 2. El que retiene el dinero del acreedor más allá del plazo fijado, parece que le daña en todo lo que hubiera podido obtener de lucro con este dinero, lucro del que, sin embargo, aquel no se beneficia. Luego parece que uno está obligado a restituir lo que no quitó. Sí. La justicia humana deriva de la divina. Ahora bien, uno restituirá a Dios más de lo que de él recibió, según aquello de Mt 25:26. ¿Sabías que ciego en donde no sembré, y que recojo en donde no he esparcido? Luego es justo que también se restituya al hombre algo que no le fue quitado. Contra esto
está el hecho de que la reparación pertenece a la justicia en cuanto restablece la igualdad. Ahora bien, si uno hubiese restituido lo que no tomó, esto no sería la igualdad. Luego, tal restitución no es justo que se haga. Respondo. Todo el que origina un daño a alguien parece que le quita aquello en que le daña, puesto que se llama daño precisamente porque uno tiene menos de lo que debe tener. Según señala el filósofo en Beethic, por tanto, el hombre está obligado a la restitución de aquello en que perjudicó a otros, pero se puede damnificar a otra persona de dos modos. Uno, por quitarle lo que poseía entonces, y tal daño debe ser siempre reparado por la restitución de algo semejante. Por ejemplo, si uno perjudica a otro destruyendo su casa, está obligado a restituirle tanto cuanto vale la casa. Segundo, también se perjudica a otro impidiéndole alcanzar lo que estaba en vías de poseer, y tal daño no es preciso compensarlo según igualdad estricta, porque vale menos poseer algo virtualmente que tenerlo en acto, y el que está en vías de alcanzar algo lo posee solo virtualmente o en potencia. Por consiguiente, si se le restituyera para que lo tuviera en acto, se le restituiría lo que se le quitó, no estrictamente, sino multiplicado, lo cual no es de necesidad para la restitución, como se ha expuesto. Así entonces, Dri. Sin embargo, está obligado a efectuar alguna compensación, según la condición de las personas y de los negocios. A las objeciones 1-2. Con lo dicho quedan contestados los argumentos primero y segundo, pues el que esparce la semilla aún no posee la mies en acto, sino solo virtualmente, y de la misma manera, el que tiene dinero aún no tiene el interés en acto, sino solo en potencia, y ambas ganancias futuras pueden no llegar a darse por muchas causas. 3. Dios nada exige al hombre, sino el bien que él mismo sembró en nosotros. Por tanto, aquella frase debe interpretarse en relación al siervo perezoso, que estimó erróneamente no haber recibido nada de nadie, o se entiende en el sentido de que Dios nos exige los frutos de los dones, frutos que son suyos y nuestros, aunque esos mismos dones sean de Dios y nosotros. Artículo 5. ¿Debe restituirse a aquel de quien se toma una cosa? Lat. Objeciones por las que parece que no siempre se debe restituir a aquel de quien se ha tomado algo. Punasuna. A nadie debemos perjudicar, pero a veces se perjudicaría a alguien si se le devolviese lo que de él se recibió. O también se perjudicaría a otros. Por ejemplo, si uno devolviese a un hombre furioso la espada que le confió en depósito, luego no siempre se debe restituir a aquel de quien se recibió. Tú. El que dio ilícitamente algo no merece recuperarlo, pero a veces da uno ilícitamente lo que de otro también recibió ilícitamente, como aparece en el que da, y el que recibe algo por simonía. Luego no siempre se debe restituir a aquel de quien se recibió. Tri. Nadie está obligado a lo imposible, pero a veces es imposible restituir a aquel de quien se tomó, o porque ha muerto, o porque dista demasiado, o porque es desconocido. Luego no siempre se debe hacer la restitución a aquel de quien se tomó. Tvar. El hombre debe recompensar más a aquel de quien recibió mayor beneficio, pero el hombre ha recibido de otras personas, por ejemplo, los padres, mayor beneficio que de aquel que le ha hecho un préstamo o un depósito. Luego se debe proveer algunas veces a las necesidades de otra persona, antes que restituir a aquel de quien se ha recibido algo. Sí, es inútil restituir aquello que por la restitución llega a manos del mismo que restituye. Así, si un prelado sustrajo injustamente algo de la iglesia y lo restituye, llegará a sus manos, porque él es el conservador de las cosas de la iglesia. Luego no debe restituirlo a la iglesia, de la cual lo sustrajo, y así, no siempre se debe restituir a aquel a quien se robó. Contra esto está Rom 13,7, que dice: pagad a todos lo que les sea debido. A quien tributo, tributo. A quien impuesto, impuesto. Respondo, que a través de la restitución se restablece la igualdad de la justicia conmutativa, que consiste en una adecuación de las cosas, como se ha dicho, Aminatos 2Q 58:10, pero la adecuación de tales cosas no puede hacerse si no se completa
al que tiene menos de lo suyo lo que le falta. Y para realizar este complemento es necesario que se haga la restitución a aquel de quien se recibió. A las objeciones. 1. Cuando la cosa que se debe restituir parece ser gravemente nociva para aquel a quien se ha de hacer la restitución, o para otro, entonces no debe serle restituida, porque la restitución se ordena a la utilidad de aquel a quien le es restituida, pues todo lo que se posee cae bajo el concepto de utilidad. Sin embargo, el que detenta la cosa ajena no debe apropiársela, sino bien retenerla para restituirla en tiempo oportuno, bien entregarla en otra parte para conservarla mejor. 2. Alguien da una cosa ilícitamente de dos modos. Primero, porque la donación misma es ilícita y contra ley, como ocurre en el que dio algo simoníacamente, el cual merece perder lo que dio. De ahí que no se le deba restituir, y puesto que también el que recibió lo hizo contra la ley, no debe retenerlo para sí, sino que debe emplearlo en obras piadosas. Segundo, se da ilícitamente porque se da por una causa ilícita, aunque la propia donación de suyo no sea ilícita, como cuando uno paga a la meretriz por la fornicación. Por eso, la mujer puede entonces retener para sí lo que se le ha dado, pero si sobre esto obtuviese algo de más por fraude o dolo, estaría obligada a restituirlo al dador. 3. Si aquel a quien debe hacerse la restitución es del todo desconocido, debe el hombre restituir de la forma que pueda, es decir, dándolo en limosnas para la salvación de dicha persona, ya esté viva, ya esté muerta. Mas, no obstante, debe hacerse una previa averiguación diligente sobre la persona a la que debe hacerse la restitución, pero si hubiera muerto, debe restituírsele a su heredero, que se considera como una misma persona con ella. Por el contrario, si está muy distante, debe transmitírsele lo que se le debe, principalmente si es cosa de gran valor y puede enviársele cómodamente. En otro caso, se debe depositar en lugar seguro para que se le conserve e indicárselo a su dueño. 4. Cualquier persona, de lo que es suyo propio, debe dar más a los padres o a aquellos de quienes ha recibido mayores beneficios, pero nadie debe recompensar al bienhechor con una cosa ajena, lo cual sucedería si lo que se le debe a uno lo restituyese a otro, a no ser en caso de extrema necesidad, en el que podría y debería incluso quitar lo ajeno para socorrer a sus padres. Quito. Un prelado puede sustraer una cosa de la iglesia de tres maneras. Primera, si usurpase para sí una cosa de la iglesia que no está destinada a él, sino a otro. Por ejemplo, si el obispo usurpara para sí alguna cosa del cabildo, y entonces es claro que debe restituirla poniéndolo en manos de aquellos a quienes pertenece en derecho. Segunda, si transfiere una cosa de la iglesia, confiada a su custodia, al dominio de otro, como a un pariente o amigo, y en este caso debe restituirla a la iglesia y tenerla bajo su cuidado a fin de que llegue a su sucesor. Tercera, si sustrae algún bien de la iglesia solo en la intención, esto es, si comienza a tener ánimo de poseerla como suya y no en nombre de la iglesia, y en este caso debe restituir deponiendo tal ánimo o intención. Artículo 6. ¿Está siempre obligado a restituir el que tomó una cosa? Lat. Objeciones por las que parece que no siempre está obligado a restituir el que tomó una cosa. 1. La restitución restablece la igualdad de la justicia, que consiste en sustraer al que tiene más y dar al que tiene menos. Pero sucede a veces que el que ha sustraído a alguien una cosa no la sigue poseyendo, sino que llega a manos de otro. Luego no está obligado a restituir el que la robó, sino el que la posee. Nadie está obligado a descubrir su delito, pero algunas veces una persona, al hacer la restitución, descubre su delito, como en el hurto. Luego el que robó no está siempre obligado a restituir. No debe realizarse la restitución de una misma cosa muchas veces, pero, en ocasiones, muchos individuos arrebatan juntos alguna cosa, y uno de ellos la restituye íntegra. Luego no siempre el que sustrajo está obligado a restituir. Contra esto está el hecho de que el que ha pecado está obligado a satisfacer. Ahora bien, la restitución pertenece a la satisfacción,
Luego el que quitó algo está obligado a restituir. Respondo. Con respecto al que tomó la cosa ajena deben considerarse dos aspectos, a saber, la cosa tomada en sí misma y el acto de la sustracción. En lo concerniente a la cosa, está obligado a restituirla mientras la tiene en su poder, porque a la persona que tiene más de lo que es suyo, se le debe privar de ello, y dárselo a quien le falta, según el principio de la justicia conmutativa. En cuanto a la sustracción en sí de la cosa ajena, puede suceder de tres maneras. Unas veces es injuriosa, esto es, realizada contra la voluntad del que es dueño de la cosa, como ocurre en el hurto y la rapiña, y entonces el que sustrajo está obligado a la restitución, no sólo por razón de la cosa, sino también por razón de la acción injuriosa, incluso si no permanece aquella en su poder, pues así como el que hiere a alguien está obligado a indemnizar al injuriado, aunque él de nada se haya aprovechado, así también el que hurta o roba está obligado al resarcimiento del daño que ha inferido, aunque él nada posea de lo robado, y además debe ser castigado por la injuria causada. Otras veces puede suceder también que uno tome una cosa de otro en provecho suyo sin injuria, esto es, con consentimiento del que es dueño de la cosa, como acontece en los préstamos, y entonces el que recibió está obligado a la restitución de lo que tomó, no sólo por razón de la cosa, sino también por razón de la aceptación, aunque haya perdido aquella, porque está obligado a recompensar al que le hizo el favor, el cual no lo hubiera hecho si por ello incurriera en un perjuicio. En tercer lugar, puede uno recibir un objeto de otro sin injuria, pero no para utilidad propia, como sucede en los depósitos. Por esto, el que de esta manera recibió, en nada está obligado por razón de la aceptación, antes por el contrario, recibiéndola hace un favor, pero sí está obligado por razón de la cosa, y, en consecuencia, si le roban el objeto depositado sin culpa suya, no está obligado a restituirlo, pero sí lo estaría si por grave culpa suya lo perdiese. A las objeciones. 1. La restitución no se ordena principalmente a que el que tiene más de lo debido deje de tenerlo, sino a que se supla al que tiene menos. De ahí que, en las cosas que alguien puede tomar de otro sin detrimento de éste, no tiene lugar la restitución. Por ejemplo, cuando uno recibe luz de la candela de otro, y por eso, aunque el que quitó algo no tenga lo que sustrajo, sino que lo ha transferido a otro, sin embargo, puesto que la otra persona se halla privada de la cosa, están obligados a la restitución, tanto el que la quitó por razón de la acción injuriosa, como el que la posee, por razón de la cosa misma. Aunque el hombre no está obligado a descubrir su delito a los hombres, sin embargo, está obligado a descubrirlo a Dios en la confesión. Y de esta manera, por medio del sacerdote a quien confiesa la falta, puede hacer la restitución de la cosa ajena. La restitución se ordena principalmente a remediar el daño sufrido por aquel a quien se le ha quitado algo injustamente, y por eso, después que se le ha hecho la suficiente restitución por uno de los culpables, los otros no están obligados a restituirle, sino más bien a resarcir al que restituyó, el cual, sin embargo, puede perdonarles tal indemnización. Artículo 7. Los que no han recibido, ¿están obligados a restituir? Lat. Objeciones, por las cuales parece que los que no han recibido no están obligados a restituir. 1. La restitución es cierto castigo del que sustrae. Ahora bien, ninguno debe ser castigado salvo el que ha pecado. Luego solo debe restituir el que tomó algo. La justicia no obliga a nadie a aumentar los bienes de otro, pero si estuviese obligado a la restitución, no solo el que ha tomado algo, sino también los que de cualquier modo cooperaron a su acción, se aumentaría por este motivo la hacienda de aquel a quien se ha sustraído algo, ya porque se le haría la restitución muchas veces, ya también porque a veces algunos cooperan a que se sustraiga a alguien una cosa, que sin embargo no llega a serles quitada. Luego los otros que no se beneficiaron no están obligados a la restitución. Nadie está obligado a exponerse a un peligro por salvar la cosa ajena, mas en ocasiones, al delatar al ladrón o resistiéndole, se expondría a un peligro de muerte. Luego nadie está obligado a la restitución por no delatar al ladrón o no hacerle frente. Contra esto está Rom 1.32,
que dice: dignos de muerte son no tan solo los que hacen estas cosas, sino también los que consienten a los que las hacen. Luego por igual razón deben también restituir los que consienten. Respondo, como hemos expuesto, a 6. Uno está obligado a la restitución no solo por razón de la cosa ajena que se tomó, sino también por razón de la misma sustracción injuriosa. Por consiguiente, está obligado a la restitución todo el que es causa de una sustracción injusta. Esto puede acontecer de dos modos, a saber, directa e indirectamente. Directamente, cuando uno induce a otro a apoderarse de algo, lo cual puede suceder de tres formas. Primera, impulsando a la misma sustracción, lo cual se hace con un mandato, consejo o un consentimiento expreso, y aun con alabanza de alguno por su habilidad para sustraer lo ajeno. Segunda, por parte del mismo sustractor, es decir, puesto que lo acoge o de alguna manera le auxilia. Tercera, respecto de la cosa sustraída, esto es, porque es partícipe del hurto o rapiña, como cómplice de la acción mala, indirectamente, si no se impide cuando se puede y se debe impedir, ya porque se omite el mandato o consejo que reprimiría el hurto o rapiña, ya porque se niega el auxilio con el que podría evitarse, ya porque se oculta el hecho después de acaecido. Todos estos supuestos se comprenden en los siguientes versos: mandato, consejo, consentimiento, halago, ayuda, participación, silencio, inhibición, encubrimiento. Es de notar, sin embargo, que 5 de estas causas obligan siempre a la restitución. Primero, el mandato, porque siendo el que manda el principal motor, por ello él mismo está obligado principalmente a la restitución. Segundo, el consentimiento en aquello sin lo cual el robo no hubiera podido realizarse. Tercero, la ayuda, esto es, cuando alguien acoge a los ladrones y los patrocina. Cuarto, la participación, a saber, cuando se participa en el delito de robo y su botín. Y quinto, tiene también que restituir aquel que se inhibe cuando estaba obligado a impedirlo, como los gobernantes, que tienen el deber de custodiar la justicia en la tierra, y si por su descuido se multiplican los ladrones, han de restituir, porque las asignaciones de que disfrutan son como estipendios instituidos para que mantengan la justicia en la tierra. En los otros casos enumerados no siempre se está obligado a restituir, pues el consejo, la adulación o algunas intervenciones de este tipo no son siempre causa eficaz de la rapiña. Por eso el consejero o el adulador solamente están obligados a restituir cuando se puede considerar con probabilidad que por causa de sus actos se ha seguido la acción injusta. A las objeciones. 1. No solamente peca el que ejecuta el pecado, sino también el que de cualquier modo es causa del pecado, ya aconsejando, ya mandando o de cualquier otro modo. 2. Primordialmente está obligado a restituir el que tiene actuación principal en el hecho, sobre todo el que manda, después el que ejecuta y, en consecuencia, los otros por su orden, pero cuando uno de ellos realiza la restitución al que ha sufrido el daño, los demás no están obligados a restituir al mismo, sino que los que son causas principales en el hecho y se benefician de la cosa, están obligados a resarcir a los otros que restituyeron. Mas cuando uno ordena una sustracción injusta que no llega a realizarse, no debe hacerse la restitución, puesto que la restitución se ordena principalmente a restituir la cosa al que injustamente fue perjudicado. 3. No siempre el que no descubre, se inhibe o no reprende al ladrón está obligado a restituir, sino solamente cuando le incumbe por su cargo, como los gobernantes de la tierra, quienes por hacerlo no correrían gran peligro, puesto que disfrutan de la potestad pública para ser los guardianes de la justicia. Artículo 8. ¿Está uno obligado a restituir inmediatamente o puede diferir la restitución? Lat. Objeciones por las que parece que nadie está obligado a restituir inmediatamente. Antes bien, puede lícitamente demorar la restitución. 1. Los preceptos afirmativos no obligan siempre y en todo momento. Ahora bien, la necesidad de restituir sin demora es de precepto afirmativo. Luego el hombre no está obligado a restituir inmediatamente. 2. Nadie está obligado a lo imposible. A veces uno no puede restituir enseguida. Luego nadie está obligado a restituir inmediatamente.
3. La restitución es un acto de una virtud, es decir, de la justicia, pero el tiempo es una de las circunstancias que se requieren para los actos de las virtudes. Por consiguiente, ya que las otras circunstancias no están determinadas en los actos de las virtudes, sino que son determinables según las reglas de la prudencia, parece que tampoco en la restitución ha de estar determinado el tiempo, de modo que uno tenga que restituir inmediatamente. Contra esto, está el hecho de que parece existir una misma razón en todos los casos de restitución. Ahora bien, el que arrienda el trabajo del obrero no puede demorar la restitución, como claramente se constata por lo que dice Lev 19:13. No retendrás el salario de tu jornalero hasta el día de mañana. Luego tampoco puede haber demora en la realización de otras restituciones, sino que es preciso restituir enseguida. Respondo, así como sustraer la cosa ajena es un pecado contra la justicia, así también lo es el retenerla, porque retener lo ajeno contra la voluntad de su dueño es impedirle el uso de ello, y de este modo se le comete una injuria. Pero es evidente que no es lícito vivir en pecado ni aun por breve tiempo, sino que se está obligado a salir de él inmediatamente, según Eclo 21:2. Huye del pecado como de la serpiente. Por tanto, todos están obligados a restituir inmediatamente o a pedir una dilación a aquel que puede conceder el uso de la cosa. A las objeciones, el precepto de hacer la restitución, aunque según la forma sea afirmativo, implica en sí, sin embargo, un precepto negativo que nos prohíbe retener la hacienda de otro. Duo. Cuando alguien no puede restituir inmediatamente, la misma impotencia le absuelve de hacer la restitución al instante, como también está completamente dispensado de la restitución si es enteramente impotente para hacerlo. Debe, sin embargo, pedir, por sí o por otro, remisión o aplazamiento a aquel a quien debe restituir sri. Puesto que la omisión de cualquier circunstancia es contraria al acto de virtud, se debe tener por determinada y es preciso observar dicha circunstancia, y puesto que por la demora de la restitución se comete el pecado de injusta retención, que se opone a la justicia, por eso es necesario que el tiempo quede ya determinado, de forma que la restitución se haga inmediata.